Bueno, buenos días jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante, vamos a decir así, bastante complicado, ¿sí? Porque vamos a ver eh, lo que es el desarrollo o oportunidades que vamos a ver ahí, ¿verdad? Eh, Permítame un momentito, quiero recordar el tema. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo se forma lo que es el, las situaciones que se dan con la parte del, ¿cómo decirles? De la formación de personas en el área educativa, ¿sí? Estoy queriéndome recordar del tema exactamente, pero ahorita lo vamos a recordar, ¿sí? Y vamos a ver, pues, una presentación, va a ser bastante teórico, vamos a dar lectura a algunas situaciones por ahí, pero de repente vamos a ver por ahí que cómo se ha venido desarrollando el desarrollo educativo y cómo se ha venido haciendo la formación de recursos y el mercado laboral de El Salvador orientado a la parte educativa, ¿sí? A la parte educativa. Entonces nosotros vamos a ver eso, cómo podemos desarrollar esas políticas de trabajo, sí, que nosotros pues tenemos que ver. Permítame que esta cuestión, si no se hace como debe de ser, pues no funciona. Vamos a ver, permítame un segundito, no se me vaya a desesperar. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar por ahí, ya tenemos todo listo, después vamos a cambiar el nombre de eso. Bien, les decía que hoy vamos a hablar un poquito de la formación docente que tenemos en El Salvador, cómo ha venido siendo su contratación. De hecho, pues a lo mejor le puede parecer un poquito aburrido porque es solo mucha teoría, pero vamos a tratar de desarrollarlo pues, de la mejor manera. Muy bien, vamos a ir poniendo algunos ejemplos, aunque vamos a leer inicialmente cómo ha venido siendo la historia y la contratación de los maestros en nuestro país, para que usted pues pueda entender esa parte. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Por aquí tenemos la presentación, vamos a irlo al principio. No lo voy a leer todo el documento, pero sí se lo voy a enviar para que usted pueda leerlo, ¿verdad? Despacio, aunque solo se va a evaluar pues lo que yo lea. Lo que yo lea y lo que yo diga, por supuesto. Sí. Entonces por ahí vamos a iniciar. Es un documento que está en Word. No lo quise pasar a Paint porque estaba muy largo el documento y vamos a irrumpir algunas técnicas para la producción de las diapositivas. Pero sí, ¿verdad? Bueno, recordarles que hoy tienen la entrega del tercer laboratorio, tienen hasta las 4 de la tarde para entregarlo, ¿sí? Así que tranquilos y pues vean este video, lean el documento y ahí vamos a ir hablando de algunas situaciones que se dan. Muy bien, vamos a comenzar a compartir.
Vamos a comenzar a compartir y pues esperando que les parezca interesante la clase. Muy bien, aquí tenemos la historia en la formación docente de El Salvador. Sí, léanlo, es bastante interesante. Dice, en el estudio de la formación docente que enseñan en las escuelas de educación básica y media en El Salvador, puede distinguirse tres fases históricas en algunos momentos del siglo XX. Coexistieron la empírica, la normalista y la profesional. ¿Qué quiere decir la empírica? Maestros que no tenían ningún estudio, pero sabían hacer las cosas. Entonces, sobre la base de su experiencia, pues se les contrataba en las instituciones. También existían las escuelas normales, ¿sí? Y ahora pues que existen las universidades, la parte profesional. La fase empírica de la formación docente en El Salvador se puede ubicar poco antes de la independencia del Reino de España y la República Federal de Centroamérica. En esos años el actual estado de El Salvador estaba conformado por las provincias de Sonsonate y San Salvador pertenecientes a la Capitanía General de Guatemala. En 1821 hasta el año 1858, cuando fue fundada la primera escuela normal y el ya Estado soberano de El Salvador. Durante los primeros años desde la independencia de la corona española, siendo El Salvador parte de la Federación de la Formación de Docentes, como el resto de asuntos relacionados con la educación, quedaba reducido a algunos esfuerzos aislados cuyos procesos formativos se limitaba a la preparación de maestros auxiliares bajo el recién llegado sistema de lancasteriano. ¿Sí? Los invito a que investiguen sobre eso. Lancaster viene de Lancaster, donde los maestros eran llamados y usted era como un auxiliar para los docentes. Método que utilizaba el brasileño Antonio Coelho, quien había llegado al país en 1831. Ya en el 2013 la formación del docente auxiliar se limitaba a poseer, oiga bien, el tercer y cuarto grado de educación básica y tenían algún dominio sobre las técnicas de lectoescritura, operaciones aritméticas básicas y una cierta formación general. Esto pues se hacía para que usted ya fuera maestro. Muy poco varía la formación de los docentes en las siguientes décadas. Esto se debe a que para esos años la escuela pública aún no era asumida por el Estado, ¿sí? Era asumida por la iglesia o las municipalidades en algunos casos. El país estaba constantemente en conflicto interno y externo en la época llamada del caudillismo, que duraría hasta las primeras décadas del siglo XX. Y el mantenimiento de las pocas escuelas que existían en ese momento era hecho de mala gana por las municipalidades, ¿sí? Y pese a que es posible distinguir cierto nivel de importancia al tema educativo de parte de los gobernantes del momento, con la promulgación del reglamento de escuelas primarias y letras allá en 1832, que tenía como propósito fundar escuelas en todos los pueblos que tengan o deban de tener alcaldías y pretendía dotar a los maestros y a las municipalidades de libros, lápices y de materiales escolares. La realidad era que las instituciones no tenían las condiciones ni estabilidad política y financiera para atenderla, y lo más cercano a la formación docente fue el entrenamiento bajo el método lancasteriano. Fracasada la federación, El Salvador se instituyó un Estado soberano, independiente, allá en el año 1841. Sin embargo, la nueva situación política no cambió mucho en el ámbito educativo. Y no fue sino hasta la década de 1870, según Lindo, citado por López en el 2016, se comenzaría a hacer esfuerzos para más decididos para ser el Estado salvadoreño el impulsor y regulador de la educación. Sin embargo, la formación de docentes y la creación de financiamiento de las escuelas siguió en manos de las municipalidades y de la Iglesia Católica, quien imprimiría un carácter religioso. Sobre este punto, Picardo Pacheco Escobar
detallan que en ese periodo predominaban los esquemas católicos en un sistema educativo vertical, jerárquico, excluyente y teologizado. Son muchos los registros que se tienen hasta hoy sobre las características del profesorado en ese periodo. No obstante, se destaca la descripción sobre el tema de Picardo, Pacheco y Escobar. En El Salvador, antes que nacieran las escuelas normales, tenía escuelas públicas primarias. Quienes enseñaban en esas escuelas, los educadores eran jóvenes bien adelantados en su formación básica, de modo especial que la lectoescritura, la gramática y el cálculo elemental. Estos jóvenes distinguían en los estudios realizados, eran premiados por un nombramiento que proponían las alcaldías y la gobernación. Con el paso gradual de las escuelas normales se dio a finales del siglo XIX, cuando muchas de las personas interesadas en ser docentes iban a realizar sus estudios a Guatemala y comenzaban a darse cierta formalidad en el ejercicio docente, como citan Picardo, Pacheco y Escobar. El vivero de estos maestros eran algunos jóvenes hijos de la pequeña burguesía rural, del añil o del ganado, quienes hacían estudios en Guatemala, pudiendo estudiar según su capacidad económica en el Colegio San Carlos, San José de Calazán o el Colegio Tridentino. Al finalizar la educación media y por alguna razón no seguían sus estudios universitarios de la Universidad para San Carlos, regresaban al país y eran nombrados maestros de escuela. En este punto es sostenible gracias a la descripción de anteriores hacer inferencias. Vamos a ver si todavía no me está sacando la máquina, permítanme. No, todavía no. Por hacer inferencias sobre los esfuerzos solitarios para establecer algún tipo de formación de los docentes. Este paso sería dado en el gobierno del general capitán Gerardo Barrios, quien a mitad del siglo XIX fundaría las primeras escuelas de formación de docentes, escuelas normales. ¿Quién fundó las escuelas normales? Capitán general Gerardo Barrios. Paso a la formación de los docentes al nivel de educación media en las escuelas normales sería dado en 1858, fundado la primera escuela normal. Este hecho atribuyó al capitán general Gerardo Barrios. Sin embargo, como expusieron Picardo y Pacheco, la institucionalización del sistema normalista para la formación de maestros sería un proceso inminentemente y estaría marcado por una constante lucha por el poder de la aparición de los caudillos y por causas externas que amenazaban interdependencia de los estados centroamericanos, extranjeros. Este sistema de formación docente en el sistema normal puede dividirse en dos etapas. La primera etapa, que va desde la fundación de la primera escuela en 1958 a 1968. Imagínense que más de 100 años. Es caracterizada por una atomización de la formación docente. Constantes aberturas, cierres de estas incluso llevaron a muchas a cambiar de locales y hasta enfoques pedagógicos. Ese periodo coincide con el modelo económico que vigente en el país. El agroexportador, primero añuelo y luego café, por lo que no había necesidad del Estado en profundizar en temas educativos. Estas interrupciones permitieron que incluso a inicios del siglo XX aún estuvieran en ejercicio docentes empíricos, Picardo y Pacheco. Destaca la descripción de los docentes al principio del siglo XX, parte del maestro Alberto Manferrer en su obra Niñerías. A mí me hizo discurrión y de otros 10 alumnos. Por cierto que lo pasé grandemente porque a mí de curia había que los muchachos más imbéciles del lugar, incapaces de aprender jamás una lección, tenían su suerte en mis manos. Y en vez del maestro que los azotaba mañana y tarde, pensamos que sería mejor traerme ellos alguna golosina tarde y mañana y no dar cuenta que aprendían permanentemente. Aquella solidaridad me produjo durante varios meses exquisitas anonas blancas y excelentes tamales de elote. Don Anselmo, el nuevo normalista, dijo que delante les deberían la clase de 10 alumnos más aprovechados y estos se repartirían la enseñanza con los demás. Todos los días daban una sorpresa al nuevo sistema. Látigo, palmeta, arena para las rodillas, asimismo la memoria funcionando como la facultad exclusiva. No obstante, desde el último alumno hasta el señor alcalde, el gobernador, acaso al señor ministro de Instrucción Pública, todos estaban convencidos que la enseñanza había tomado nuevos rumbos.
Ministerio de Educación en 1968. Lo que se puede llamar como una segunda generación de las escuelas normales en El Salvador surge a fundación de la Escuela Normal Superior de la Ciudad Normal Alberto Masferrer y Normal Superior, ¿sí? Escuela Nacional Superior, fundada en 1952, la cual nace con el objetivo de proveer en el país una mano de obra calificada para la creciente industrialización del país. Esta nueva educación surge en el marco de la reforma educativa llevada a cabo por el gobierno surgido por el golpe de Estado en 1948, que igual poder a la oligarquía más progresista. Esta buscaba industrializar el país y no quería depender únicamente del modelo agroexportador, el cual ocupaba un porcentaje no menor al 60% de la población. Castro y Alvarado, esto se une a la llegada de las fundaciones estadounidenses que invertían en la Universidad de El Salvador. Sí, a su vez, la Escuela Nacional Superior destaca su primera normal en hablar sobre formación docente de especialidades cuyo prerequisito era tener un título de docencia normalista, bachiller o contador. ¿Sí? La consolidación del sistema normalista de la época dorada en las escuelas normales se da con la fundación de la Escuela Normal Alberto Masferrer en 1968 en el contexto de la reforma educativa de Beneke, ministro de Educación. La crisis y la caída de los precios del café en la década de los 50 confirmó las ideas de la oligarquía de que había de ser sustituido por un modelo industrial y la integración económica de Centroamérica. Esto se une al cambio político exterior de los Estados Unidos de América Latina por el triunfo de la Revolución Cubana, que pretendió contrarrestar el nacimiento de movimientos insurgentes con su política llamada Alianza para el Progreso. Por eso surge Alianza para el Progreso, lo cual trajo a la asistencia técnica y financiera a la región a partir de 1961. ¿Sí? 1961. Sí, permítanme, disculpen, pero si no me saca la plataforma. Sí, para 1961, ¿verdad? En el plan educativo de esta alianza para el progreso surge el Plan Decenal de Educación que introdujo e impulsó la reformista del Estado en los años siguientes. Beneke cerró todas las escuelas restantes del país, concentrando ese esfuerzo en la ciudad normal, que para muchos investigadores es considerado el proyecto más exitoso y con mayor apoyo nacional e internacional que haya tenido el país para la formación de docentes. Se consideraba que salir de una escuela normal era un privilegio y la mejor escuela normal pues era la que estamos hablando. Capitán General, las escuelas, la de Alberto Masferrer, ¿verdad? Que fue hecha en ese año, ¿sí? En 1968 prácticamente se habla. La formación de docente en Ciudad Normal era claustral y el estudiantado contaba con beca de estudios. El campus tenía amplias instalaciones, 40 manzanas de terreno que contaba con canchas deportivas, biblioteca, laboratorios, entre otros. El personal docente contaba con mucha experiencia en enseñanza básica, pese a que todo lo anterior, el programa era un programa a nivel secundario, cuando al fin parecía que El Salvador tenía una apuesta estratégica en la formación inicial de docentes, comenzó a creciente inestabilidad política, país que se venía gastando desde la última década de 1970. Debido al cierre de los campos de los espacios políticos, fraudes electorales y múltiples violaciones a los derechos humanos, El Salvador quedó a unos pasos de una guerra civil. En este contexto, que la ciudad normal sería bruscamente clausurada en 1980, cuando fue intervenido por el batallón Atracal del ejército salvadoreño bajo el pretexto que en ella se gestaba y se apoyaba la inestabilidad social. Sus instalaciones fueron convertidas en el cuartel militar local en el cual, según el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, sirvió de planificación y ejecución de graves violaciones de los derechos humanos durante 12 años de duración que del conflicto armado. Como consecuencia del cierre de la ciudad normal, se inauguró el país un periodo que de formación docente quedó en manos de las universidades y los institutos tecnológicos. Este periodo de desregulación la formación docente, el cual duró desde 1980 hasta 1997.
El Estado salvadoreño no ejerció control sobre las instituciones y se limitó a autorizar el funcionamiento, oiga bien, de 32 universidades privadas que no tenían las condiciones mínimas para realizar este propósito. Y la única universidad pública del país, la Universidad de El Salvador, venía en constantes intervenciones militares, estrangulamiento financiero y bloqueo gubernamental desde la década de los 70 hasta 1990, que tampoco le permitían su correcto funcionamiento. Este periodo se dejó consecuencias muy graves en la formación de docentes, la atomización de la oferta académica, según los datos de la dirección departamental. ¿Sí? Por aquí pues solo lo vamos a ir pasando, ¿sí? ¿Sí? Pero sí es necesario que usted lea todo el documento, ¿sí? Para poderlo entender, ¿verdad? Acá, las escuelas normales funcionaron en su momento, pero en la década de los 80 surgen 32 universidades. Hasta 1998 pues el Estado no intervino en ello y que después comenzó a tratarse de vincularlas con el sistema educativo, exigiendo, muchas de ellas desaparecieron, pues, y ahora en este momento solo han quedado las que han cumplido los requisitos legales. Así ha venido siendo la formación de los docentes. Nosotros tenemos que entender que muchos de estos docentes que salieron pues están trabajando en este momento, ¿sí? De esas universidades. Y no le vamos a quitar mérito, ¿verdad? Ahora bien, las universidades se han visto complicadas en los últimos años por las exigencias del Ministerio de Educación. Oiga bien esto, para el próximo año se pretenden cerrar a partir del segundo ciclo del año 23, se pretenden cerrar todos los profesorados, ¿sí? Todos los profesorados. Entonces, es importante, ¿verdad?, aprovechar esta situación. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a seguir por aquí. Sí, vamos a seguir por aquí. En el actual escenario de formación docente entró en vigencia en 1998 como consecuencia de la reforma educativa de 1995, en el cual el Estado, por medio del MINED, recuperó su papel de regulador de esta materia y fijó planes de estudio del profesorado y requisitos mínimos de ingreso. Oiga bien, ¿sí? Oiga bien, ¿sí? Las universidades, ¿verdad?, que ofrecían tales carreras, la Asamblea Legislativa del país, a través de la Ley de Educación Superior, en el 2004, en su artículo 57, definió lo siguiente. Los planes y programas para formar maestros de los niveles de modalidad del sistema educativo nacional serán determinados por el Ministerio de Educación. Ninguna institución de educación superior podrá ofrecer planes y programas oficiales de formación de maestros sin la autorización del Ministerio de Educación. Asamblea Legislativa El Salvador 2004. A su vez, la Ley de Educación Superior en el año 2004, en los artículos 4 y 8, definió que la carrera del grado que habilita para ejercer la docencia en El Salvador será ofrecida por el nivel superior y corresponde a la carrera del profesorado, pese a que no prohibió a las universidades privadas ofrecer carreras de profesorado. La Asamblea Legislativa de El Salvador, a través de la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 57, autoriza al Estado a tomar de manera exclusiva la formación del magisterio. Estas pasaban de estar obligadas a cumplir disposiciones que fuesen emitidas por el Ministerio de Educación. Dichos planes de estudio entraron en vigencia en 1998 y las especialidades fueron del profesorado en educación básica, ¿sí?, cual habilita para el ejercicio de la docencia en los primeros 6 años de educación básica, el profesor en matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, lenguaje inglés, educación física. Estas especialidades habilitan para el ejercicio de la docencia en los últimos 3 años de la educación básica. En la educación media, lo que podría llamarse como segunda generación de los planes de estudio del profesorado. En el año 2013, entre las novedades presentadas en los programas que destacan 3 especialidades distintas: biología, química y física, en el aumento del número de disciplinas que programas que pasaron a ser 28. El plan del 98 tenía 22, la reducción de 5
de 5 a 2 disciplinas para las prácticas docentes en su enfoque más técnico disciplinar, dejando a un lado el enfoque humanista pedagógico del plan anterior. Bajo estas consideraciones, en la formación inicial y el progreso en el ingreso y egreso de los aspirantes a las carreras docentes y la regulación de las instituciones educativas. El Salvador cuenta actualmente con el cuerpo legal que delimita las acciones de formación docente. Pese a eso, es destacable decir que estas instituciones, todo lo relativo a la formación y trabajo docente, está fuera de presupuestos constitucionales, quedando reglamentado en leyes secundarias. Una vez hecho el breve recorrido histórico y establecimiento docente, en la siguiente sesión se presenta la situación legal de la carrera docente en El Salvador, entrada de docente al sistema público y la carrera de legislación actual. Nosotros podemos ver aquí, ¿verdad?, que cómo ha venido cambiando, ¿sí? Y dice aquí la docencia es una carrera profesional y para ejercerla en centros educativos del Estado o privados en cualquier de los niveles educativos son necesarios los siguientes requisitos: poseer el correspondiente título pedagógico reconocido por el Ministerio de Educación, estar inscrito al registro escalafonario, no tener ninguna incapacidad para el ejercicio de la misma, ¿sí? Estos son los 3 requisitos fundamentales. Aquí están los títulos reconocidos por el Ministerio de Educación, ¿sí? De acuerdo a la ley de la carrera docente, hay que tratar de conseguir la carrera docente y tenerla por ahí para que a usted le pueda servir, ¿verdad? ¿Sí? Y por aquí ve características del magisterio, usted lo lee detalladamente porque son 28 páginas que tiene el documento, ¿sí? Aquí están los docentes, ¿verdad? Docentes al servicio en el sistema educativo laboral, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está la media. En este momento que se realizó este estudio, estamos hablando allá por el 2015, ¿sí? Era de 46 años la edad promedio, ¿sí? Más 6 años son 52 años. Por aquí tenemos sector público, había en ese momento 44,000 docentes, privado 11,000 docentes, ¿sí? En algunos que trabajan en el sector público y privado 1,526 docentes, por todos 57,000 docentes. Aquí tenemos que había más señoritas o señoras que caballeros, ¿verdad? Un 69% lo ocupa el sector femenino, un 31% el sector masculino. Ahí está 2015, ¿verdad? Esto es importante, ¿sí? Grado académico del profesor del sector público salvadoreño académico. Doctor en educación solo tenemos un 0,02%, máster en educación 0,05%, quiere decir que por cada 200 maestros hay uno que tiene una maestría. Curso de formación pedagógica tenemos el 3,3%, licenciados tenemos el 18,7%, profesorados tenemos el 68,5%, bachilleres pedagógicos que todavía subsisten de las escuelas normales, tenemos 5,7%, sin especificar el 3,2%. Total de maestros a esa fecha, 44,726 docentes en el Magisterio Nacional Público. Por aquí les quería mostrar esta tabla también. Aquí están los años de experiencia que tienen los maestros, ¿sí? Los años de maestro. Y usted puede ver que la mayor parte está entre 21 y 25 años, el 20% de los maestros, ¿sí? Eso es importante para que usted haga sus propios análisis. Aquí está, ¿verdad? Como empleo y empleabilidad del magisterio, ¿sí? Solo voy a leer esta parte. Según los datos del registro escalafonario del Ministerio de Educación, hasta el año 2015, se han inscrito, oiga bien, 93,544 docentes habilitados para el ejercicio de la docencia, lo cual refleja un 61% de ocupación de las personas con capacidad para ejercer la profesión según las cifras de docentes empleados en el censo 2015. Una de las explicaciones es el alto índice de desempleo docente tiene raíces históricas según Pacheco.
entre el año 1980 y 1990, en el periodo el cual hubo exceso de los graduados de la carrera de profesorado en las universidades privadas y en los institutos tecnológicos. Y para el año 97 las cifras de desempleo docente oscilaban entre 10.000 para el Ministerio de Educación y 17.000 para los sindicatos. A esto debe agregarse que cada año 1.200 estudiantes de profesorado realizan el CAP, último requisito para egresar de la carrera, en promedio en los últimos años. Usted puede ver ahí, ¿verdad? Aquí hay una tabla, ¿sí? Aquí hay una tabla de especialidad. Usted lo lee, ¿sí? Aquí lo lee, ¿verdad? Cuántos egresados de profesorado en la especialidad entre los años 2007 al 2015, ¿sí? Aquí usted puede ver en matemáticas egresaron, para poner un ejemplo, 271 maestros de matemáticas, a pesar que se dice que la materia más difícil son donde más egresan, ¿verdad? ¿Sí? Lenguaje 577, ciencias 95, sociales 22, inglés 63, básica 485, ¿verdad? Un nivel bastante elevado, para tener un total entre 2007 al 2015, ¿sí? De 9.380, casi 10.000 docentes, ¿sí? Aquí están las plazas de docentes otorgadas al año 2016, ¿verdad? ¿Sí? 2016, en el año 2011, 1.024 plazas fueron ofertadas. En el año 2012, 446. En el año 2013, 332. En el año 2013, también 507. O sea que sumar esa. En el año 2014 solo 382. El año 2015, 444. Y en el año 2016, 1.191 plazas. ¿Sí? Pues usted vea, es importante hacer el análisis. Me hubiera gustado estar de manera presencial para oír sus comentarios sobre esto, ¿verdad? Sí. Mire, por una plaza, aquí en el año, esta escuela queda ahí por salida Metapán, ¿sí? Por una plaza que hubo ahí en esa escuela en el año 2015, llegaron 443 currículos. En la Benito Juárez de Chalchuapa llegaron por una plaza 440 currículos. En Sonsonate, en el Rafael Campos, llegaron 437 currículos por una plaza. Doctor Federico Vides, es una escuela de educación parvularia, ¿sí? Del centro de Santa Ana, por una plaza llegaron 378 maestros. Y en Alberto Triguero de Sonsonate, para una plaza llegaron 374. Usted puede darse cuenta de cómo está la educación en nuestro país, ¿sí? Por ahí solo vamos a ir viendo unas tablas. Usted, como le repito, lo lee completo. Tabla de docentes por especialidad, matemáticas 3.8%, ¿sí? Educación inicial 13.3%, educación básica 9.6%, ciencias de la educación 3.5%, inglés, ¿sí? Entonces por ahí estamos nosotros, ¿verdad? Si usted se puede ver por ahí. Entonces por ahí pues el documento está bastante interesante. No existe mucha esto les puede interesar. Salarios, ¿verdad? Salarios al año 2019, ¿sí? Al año 2019. En el 2000, aquí se espera, ¿sí? Estos son los docentes nivel 2. Cuando usted egrese, se escalafona como docente nivel 2, ¿sí? Aquí tenemos cuánto se va a ganar, ¿verdad? ¿Sí? El salario con lo que se comienza con $695. En una proyección de 15 años se va a ganar $864. A los 30 años, a la edad de jubilarse, se va a salir con $1,100.
Estos son los nivel 1. Si usted hace su examen de nivel, podrá pasar a nivel 1, ¿sí? Y podrá pues tener un mejor salario, ¿verdad? Se comienza con 755, llegando a los 30 años con $1,101, y pues para que usted haga su propia valoración de con cuánto se puede retirar. Muy bien, por ahí tenemos otra tabla, ¿sí? Cómo se distribuyen los salarios, ¿sí? Eh, de acuerdo al estatus que usted se encuentre, ¿sí? Esos son los salarios para el 2017, ¿sí? Ahí está el salario mínimo, igual pues eso ya pasó el 2017, hoy es otro salario, ¿sí? Ahí vemos que el docente pues tiene una prioridad en la parte de salarios, y usted puede darse cuenta de eso, ¿sí? Ahora usted lee el folleto, subraya todo lo que es importante, ¿sí? Ya que pues será evaluado, ¿verdad? Será evaluado. Lo más principal no es que de aprenderse todo, ¿verdad? Muy bien, vamos a regresar a esta parte, y pues nosotros en la parte de los maestros pues ya les decía que antes era el método lancasteriano. Les queda ahí como tarea investigar qué era lancasteriano y cómo las clases se iban desarrollando. Hay que recordar, como decía el documento, que las primeras escuelas estaban bajo el régimen económico de las alcaldías y de algunas iglesias. Cada quien pues busca sacar raja o provecho de esta situación. Ya en la década de los 80, pues, o en la década del 60 al 68, pues donde surge la primera escuela, la ciudad normal, ¿verdad? Que era la básica, fundada en el 68, funcionó 12 años, y en 1980 fue cerrada porque decían que ahí se formaban guerrilleros, ¿verdad? Entonces, de ahí fue cambiando un poquito la educación. Surgen 32 universidades privadas de la década del 80 al 90, graduando a más de 10,000 profesores, vamos a decirlo así, y pues eso vino a incrementar que hubieran más docentes. De hecho, cuando surge la ley de educación superior, pues ya se va normalizando esto, y de las 32 universidades que había, muchas desaparecieron porque no reunían los requisitos. Tenemos un gran montón de maestros esperando su plaza, ¿sí? Tenemos una ley general de educación, una ley de la carrera docente y el reglamento de la carrera docente, para que vean el proceso de selección, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que estar preparados, aunque cuando mejor preparados estemos, mejor será la educación. Hay que prepararse para ese proceso, y que cuando los toque trabajar, pues hay que trabajar donde sea. No hay que estar esperanzado que nos salga una plaza en el INSA, en el Jefferson, eh, en el Humboldt, ¿verdad? No, ¿verdad? No, que tenemos que ver dónde nos toca trabajar. Muchas veces nosotros los maestros nos toca salir de nuestra comodidad e irnos lejos a trabajar. Nosotros ahora pues podemos tener una plaza, hay que ir al CDE a dejar nuestro currículum cuando salgan las plazas publicadas. De hecho, usted lo podrá hacer cuando tenga su escalafón. Si no tiene escalafón, no puede aplicar a una plaza. Dice la ley que ninguna persona puede ejercer la docencia si no tiene su escalafón, tanto en el sector público como privado. Entonces, pues hay que prepararse, hay que leer poquito, hay que darle pensamiento, y hay que estar como muy optimista, ¿sí? Eso que haya un montón de maestros sin trabajo no quiere decir que no hayan oportunidades. Oportunidades hay, lo que pasa es que hay que buscarla, y hay que saber buscarla y dónde buscarla. Así que pues con esto terminamos la clase de este día. Por ahí le llegará el video otro momento, el folleto lo vamos a subir en otro momento también, y pues
Sigan cuidándose, que Dios me los bendiga y los vemos el próximo domingo en una clase sincrónica donde podemos interactuar. Ahí van a disculpar el folleto, bastante extenso, pero no le quise quitar nada, ¿verdad? No hay un estudio sistematizado de los últimos años, es el último que encontré para que usted pueda ver cuál es la situación, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues usted me la hace por el WhatsApp y con gusto trataremos de contestarle en el momento adecuado. Bendiciones para todos y se me cuida.